Buenas tardes, les damos la bienvenida. Estamos nuevamente aquí reunidos en el Centro de Estudios de Hermenéutica de la Universidad de San Martín. En la tarde de hoy vamos a disfrutar y a compartir una presentación de Luciano Madoni. Se enmarca esta presentación en el grupo de investigación coordinado y dirigido por Maximiliano Kladakis, y tiene la característica este grupo de llevar ya una larga data de trabajo conjunto y tener además una interacción ahora a partir de, esta es la segunda vez, con entonces un público general, digamos así, un público abierto. Les cuento esto porque las conferencias, las presentaciones que van a ir escuchando de este grupo dirigido y coordinado por Maximiliano Kladakis, forman parte de un equipo de investigación, de un grupo de investigación. Quiere decir que están enmarcados en un proyecto. Eso quería comentarles para dar cuenta de la solidez de este grupo de trabajo. Y el honor que tenemos, por decirlo así, y el lujo de poder compartir estas investigaciones, que no todo grupo de investigación expone sus resultados cuando están en proceso. Y eso es, creo, una muestra más también de la calidad humana de este grupo, ¿no? Bueno, Maxi, no sé si querés agregar algo más acerca del trabajo de ustedes, o si empezamos como vos quieras, con la presentación de Luciano. No, empecemos. Bueno. Entonces, les presentamos a Luciano, que es licenciado en Filosofía por la Universidad Nacional de San Martín y profesor de Filosofía por el Centro de Estudios Salesianos de Buenos Aires. Se desempeña como docente en el área de Filosofía Latinoamericana de la Universidad Nacional de San Martín y en Filosofía de Educación en la Universidad Nacional de Wollongong. Realiza trabajos de doctorado sobre el pensamiento de Emmanuel Levinas. Hoy entonces vamos a disfrutar, vamos a compartir la conferencia, la presentación, con el título que recibieron en la invitación: Más acá de la violencia, más allá de la guerra. Reflexiones en torno a la paz ética desde Emmanuel Levinas. Bueno, Luciano, te doy la palabra. No sé, Graciela, si querés agregar algo antes de iniciar, antes de comenzar. No, tampoco, simplemente ¿No? cederle la palabra a Luciano y agradecerle realmente la colaboración que hoy nos va a hacer sobre Levinas. Bueno, gracias Laura, gracias Graciela, sobre todo por un poco a lo de Derrida dar la palabra, que justamente va a ser una noción importante para el autor, que me inspira mis palabras de hoy. Espero poder devolverla para abrir el diálogo, de la palabra el diálogo, que me parece que es de alguna manera la síntesis de lo que voy a compartir. Quisiera también, ante todo, recordar, así como anunció Laura, que la coyuntura inmediata de esta exposición, entonces, es el proyecto de investigación sobre violencia que dirige el doctor Maximiliano Kladakis, a quien agradezco una vez más su convocatoria y cercanía, así como a Graciela, directora y animadora de este y otros trabajos más. Efectivamente, comparto los resultados de una investigación en proceso, con algunos puntos de contacto con mi trabajo actual de doctorado, pero no necesariamente. Digamos, ¿sí? Es una investigación paralela, aunque se toca. Comienzo entonces. Hablar de violencia o guerra en Emmanuel Levinas, filósofo convencionalmente asociado a la ética, al otro, al prójimo, a la responsabilidad o incluso al amor, puede resultar en principio llamativo. Sin embargo,
como sostiene Stefan Moses, en el prefacio a su libro titulado precisamente Más allá de la guerra, cito, reducir su pensamiento a una doctrina bien intencionada quiere decir ignorar aquello que constituye el punto de partida y que no cesa de estar en la base de todos sus análisis. Punto de partida hace en la cita referencia al menos a dos niveles. En efecto, a nivel biográfico, nuestro filósofo francés vivió un siglo, y lo vivió prácticamente entero, 1905-1996, cuyas violencias y horrores consideró, cito, demasiado para una sola generación, que ha sido mucho más que su testigo, como sostiene Levinas en el primer párrafo de la introducción a su libro Nombres propios, en el que también afirma que en ninguna época ha pesado tan gravemente la experiencia histórica en las ideas. Pero es sabido que especialmente el judío lituano Levinas vivió en primera persona lo que él mismo consideró el paradigma de todos los males, a saber, el nazismo y el holocausto, que vivió como prisionero de guerra bajo uniforme francés durante 5 años. El impacto de esta situación es axial en su biografía. Cito: ¿habré pasado mi vida entre el hitlerianismo incesantemente presentido y el hitlerianismo que se niega a ser olvidado? Se pregunta, octogenario, respectivamente el filósofo. De modo que, y pasando al segundo nivel que podríamos denominar existencial, la guerra es punto de partida, en tanto la experiencia de la guerra constituye el horizonte desde el cual pondrá en cuestión toda la tradición filosófica occidental y contra el cual irá construyendo su propia propuesta. Los Carnets de Captivité, los cuadernos del cautiverio, publicados post-mortem, como el primer tomo de sus obras completas, constituyen, en este sentido, un testimonio invaluable. Esta centralidad de la cuestión de la violencia y la guerra no pasó desapercibida por la crítica. Baste recordar que una de sus primeras respuestas, decisiva en la suerte posterior de la obra levinasiana, fue el trabajo de Jacques Derrida titulado precisamente Violencia y Metafísica. Nuestra apuesta entonces, esta tarde de sol, como dijo Laura, puede sintetizarse del siguiente modo. La filosofía de Levinas nos invita a pensar la guerra, la violencia y sobre todo la paz de otro modo, autrement, de otra manera, que es el modo en que Levinas dijo que había que llamar a todos sus libros, de otro modo. Para jugar esta apuesta y compartirla con ustedes, voy a dividir la exposición en 2 secciones. En primer lugar, reconstruiré una pequeña fenomenología de la violencia y la guerra que ofrece el pensamiento levinasiano. Luego presentaré en sus rasgos principales la nueva racionalidad o inteligibilidad que pretende abrir nuestro autor, y donde adquiere su sentido propio la posibilidad misma de una paz ética. Lo haré jugando con las 2 locuciones adverbiales de mi título, más acá y más allá, con las que intento dar cuenta del modus operandi del filosofar levinasiano. Primer punto, entonces, pequeña fenomenología de la violencia y la guerra. En un artículo de 1953, titulado Libertad y Mandamiento, que preanuncia su primer gran obra Totalidad e Infinito, Levinas ensaya una descripción de la violencia. Cito a Levinas: la acción violenta no consiste en encontrarse en relación con un otro. Es precisamente aquella en la que uno está como si estuviera solo. La acción violenta, que aparece como la acción directa, como la acción inmediata, debe, en realidad, ser considerada sin que afecte a la individualidad de quien la recibe,
como no tocando su sustancia. Unas pocas líneas más adelante, vuelve sobre la cuestión. Lo que caracteriza a la acción violenta es el hecho de no mirar de frente aquello a lo que se aplica la acción. Lo diremos de una manera más precisa. El hecho de no encontrarlo de cara, de ver a la otra libertad como fuerza, como salvaje. Fin de cita. Una primera consideración, entonces, radica en identificar el ejercicio de la violencia en toda acción donde el otro no es abordado en su alteridad, donde ocurre un borramiento de lo que llamará, en totalidad infinito, el rostro. Pero Levinas no habla solo de la guerra, no habla solo de violencia, sino también de guerra. Pero la guerra no es un fenómeno derivado de la violencia, sino que es su forma. La violencia aplicada al ser libre es, dice Levinas, en su sentido más general, la guerra. El modo de ser de la violencia es la guerra. La violencia en su dimensión originaria es guerra. Es la violencia en su despliegue y ordenamiento. La guerra es, entonces, el fenómeno estructural y general de la violencia. En el prefacio a Totalidad de Infinito, que hoy me concentraré especialmente, Levinas delinea una fenomenología de la guerra, reconduciendo la experiencia de la movilidad de los seres, esta es la expresión que utiliza, o movilización de los absolutos, en otra ocasión, y en clara alusión a la experiencia del nazismo que mencioné al comienzo, decía, reconduce esa experiencia de movilización de los seres a su esencia, para poner al desnudo el nexo orgánico constituido entre ontología y guerra. En efecto, Totalidad e Infinito comienza con una meditación sobre la guerra, concebida como realidad primera, que pone en cuestión la pretensión de la filosofía clásica de fundar una moral universal. En este bello texto, Levinas concibe la guerra no como un desafortunado y casual incidente empírico de la historia humana, sino como la verdadera y propia estructura profunda del ser. La contundencia y belleza de la letra levinasiana justifica su cita. No es necesario probar, por oscuros fragmentos de Heráclito, que el ser se revela como guerra al pensamiento filosófico. Que la guerra no solo la afecta como el hecho más patente, sino como la patencia misma, o la verdad de lo real. En ella, la realidad desgarra las palabras y las imágenes que la disimulan para imponerse en su desnudez y dureza. Dura realidad, y pone entre paréntesis, esto suena como un pleonasmo. Dura lección de las cosas, la guerra se presenta como la experiencia pura del ser puro. Fin de cita. La verdad del ser sale a la luz entonces, según este texto, en la guerra. Dicho de otro modo, la guerra revela la esencia del ser. Esto significa que no es un accidente que turba el orden de la paz. La guerra, de todos contra todos, es la regla y no la excepción. La guerra es la ley de las relaciones entre los individuos y, por consecuencia, entre las naciones y los estados. Pero un paso más. La violencia y la guerra no es solo, o al menos ante todo, como ya dijimos, la negación del otro o reducción de la alteridad del otro, sino también, dice Levinas, la negación del yo, del mismo, el anulamiento de la singularidad de los sujetos, borramiento no solo del rostro, sino de la subjetividad. Así, la violencia no es poder existir, es no poder existir en primera persona, existir siempre en función de un orden. Retomo el prefacio de Totalidad Infinito.
La violencia no consiste tanto en herir y aniquilar como en interrumpir la continuidad de las personas, en hacerlas desempeñar papeles en los que ya no se encuentran, en hacerles traicionar no solo compromisos, sino su propia sustancia. Fin de cita. La característica principal que deja ver Levinas en este prefacio y que luego retomará en el cuerpo del texto es, ante todo, el enmudecimiento. En la guerra no hay palabra, hay orden. En la guerra no se habla. La violencia, cuya estructura general es la guerra, es la violencia del silencio, a la que la subjetividad es convocada. La violencia es, como toda violencia, la renuncia de esa palabra. Y la guerra, el fracaso de la palabra, de la diplomacia. Pero también de las palabras pasadas y futuras de las víctimas, no consultadas por el mutismo del error. Un último punto de esta pequeña fenomenología. Con Franz Rosenzweig, una de las influencias más decisivas del pensamiento levinasiano, y contra Hegel, cuya razón en la historia no deja nada fuera de ella, Levinas sostiene que esta faz del ser que aparece en la guerra, cito, se decanta en el concepto de totalidad que domina la filosofía occidental. De aquí, el primer término entonces del libro, totalidad. Un pequeño anexo, paréntesis para nuestro grupo. La fenomenología, a juicio de Levinas, no escapa de la dimensión totalitaria, constitutivamente violenta, de la filosofía occidental. Dicho el lenguaje fenomenológico, la violencia es concomitante a la fenomenalidad. De modo que no hay experiencia, para Levinas, al menos en Totalidad de Infinito, que no implique la violencia. Fin del anexo, diría. Después podemos retomarlo en la conversación posterior. A esta ontología de la guerra, Levinas le contrapone la enigmática expresión de transparente ascendencia teológico-religiosa, pero trabajada en sede filosófica, de escatología de la paz mesiánica. Ontología de la guerra versus escatología de la paz mesiánica. Así, desde una óptica analítica, la economía del denso prefacio de Totalidad Infinito confronta la serie ontología, guerra, totalidad, silencio, a la igualmente densa y compacta escatología, paz, infinito, palabra. Para comprender esta noción, o esta serie, es necesario esbozar al menos esquemáticamente el proyecto fenomenológico de Levinas, delineado en su obra Totalidad e Infinito, de 1961, y continuado, no sin transformaciones significativas, en De otro modo que ser, o Más allá de la esencia, en 1974. Para no aburrirlos, no me detendré en estas transformaciones, sino que haré una consideración más unitaria, más continuista de su obra. Después podemos entrar en algún detalle al respecto. Punto 2, entonces, más acá de la violencia. El proyecto levinasiano se anuncia, casi desde el comienzo, como un parricidio filosófico. Es la ruptura con el ser siempre idéntico de Parménides. No se trata de desobedecer a Parménides más de lo permitido, como advierte el extranjero del sofista platónico, sino directamente de acometer su parricidio. Se trata de, dice Levinas en una conferencia de 1947, romper con Parménides. La radicalidad de esta ruptura de Levinas llega al punto de una inversión. La filosofía no es amor a la sabiduría, sino, y son expresiones de Levinas, sabiduría del amor. El comienzo de la filosofía no es el zauma, admiración, sino el trauma, que será el trauma del otro. Y la cuestión entonces no es si ser o no ser,
sino el otro y su justicia. A mi juicio, compartido por otros comentadores, la orientación y la radicalidad del gesto filosófico levinasiano puede identificarse en la parábola abierta por la temprana afirmación de reminiscencia platónica de, cito, el bien más allá del ser, que culmina en la tesis reasuntiva de su pensamiento, expresada en sus últimos escritos como la ética como filosofía primera. Esta tesis viene dicha insistentemente y de distintas maneras en Totalidad de Infinito. Cito tres rápidas. La metafísica precede a la ontología supone la metafísica, el plano ético precede al plano de la ontología, la moral no es una rama de la filosofía, sino la filosofía primera. Estas cuatro expresiones están tomadas entonces de distintas partes de Totalidad Infinito. Esto significa, y debe quedar claro para evitar malos entendidos, que Levinas no busca fundamentar una ética, sino que postula la ética como el punto de partida que me abre al mundo y me permite relacionarme con sus objetos. Dicho de otro modo, la dimensión ontológica no es la dimensión primera y originaria de la realidad. Es desde aquí, desde esta óptica ético-metafísica de Levinas, que hay que comprender su búsqueda por una dimensión más originaria que la del ser comprometida con la guerra. Dimensión que en Totalidad e Infinito llama, de forma algo ambigua, cito, infinito del ser que deja atrás la totalidad. Es en este mismo marco donde propongo comprender la expresión más acá de la violencia. Esto es, más acá en alusión a la precedencia de la dimensión ética. Precedencia y anterioridad. Veamos cómo lo argumenta Levinas. Al igual que el ya citado Rosenzweig, Levinas opondrá a la violencia simbólica y física de la totalidad la subjetividad humana, afirmada como singularidad irreductible. Pero a diferencia del autor de La estrella de la redención, Franz Rosenzweig, Levinas se cuidará de no caer en el riesgo de la ilusión de la conciencia subjetiva, como ya contrarrestaba de antemano Hegel. No se trata entonces de oponer a la experiencia de la totalidad el grito angustioso de una singularidad irreductible, en alusión a Kierkegaard, en alusión al propio Rosenzweig. Totalidad e infinito se presenta, sí, como una defensa de la subjetividad, pero no la tomará al nivel de su protesta puramente egoísta contra la totalidad, ni en su angustia ante la muerte, sino como fundada en la idea de lo infinito. Esto último también es cita del prefacio. La subjetividad fundada en la idea de lo infinito es la subjetividad como susceptibilidad originaria ante el rostro. La concepción levinasiana de la subjetividad es la de una subjetividad desconstituida como identidad y constituida por la irrupción del otro que me asigna una responsabilidad ética. Es conocido que Levinas articula la manifestación de la alteridad mediante la idea de rostro. La exterioridad del otro es, a falta de un nombre mejor, tematizada a partir del rostro. Escribe el filósofo francés, cito, el modo por el cual se presenta el otro, que supera la idea de lo otro en mí, es lo que llamamos en efecto rostro. Este modo no consiste en figurar como tema ante mi mirada, en exponerse como un conjunto de cualidades formando una imagen. El rostro del otro destruye en todo momento y desborda la imagen plástica que me deja y la idea en mí, y en la medida de su ideatum, la idea adecuada. No se manifiesta por estas cualidades, sino
καθαυτός, por él mismo. Fin de la cita. El enfrentarse con el rostro, lo que Levinas llama el cara a cara con el otro, es la manera en que se presenta la alteridad del otro, en cuanto otro, sin referencia a mí. La irrupción del rostro del otro desborda toda predicción y adecuación posible, de modo que no lo puedo incluir en mis representaciones, siempre violentas de su alteridad. El rostro no es la cara, sino la expresión de la vulnerabilidad. Por eso, la piel del rostro es la que se mantiene, según Levinas, más desnuda, más desprotegida. Hay en el rostro una pobreza esencial. De aquí que el rostro está expuesto, amenazado, como invitándonos a un acto de violencia, pero al mismo tiempo custodiando la exigencia ética que nos prohíbe matar y que me interpela. El rostro es la voz que dice no matarás. Levinas afirma que el rostro no aparece en el sentido de una representación, no hay horizonte posible para su manifestación, sino que es una presencia viva, es expresión directa. No es espectáculo, es voz. Otro paréntesis, aquí, a pesar, y es una cuestión disputada entre los estudios levinasianos, hay algunas indicaciones a lo largo del texto donde sugiere que ese rostro puede no solo ser atribuido a la alteridad humana, sino también, por ejemplo, y lo dice explícitamente, a las manos de Rodin, ¿no? Por eso, de allí la imagen propuesta para el flyer de esta tarde. La palabra dirigida por la alteridad es el factor que constituye al sujeto, que al recibir su interpelación no constituye su subjetividad como yo, sino éticamente como hospitalidad, palabra que de Levinas en adelante dará que hablar al pensamiento contemporáneo. Levinas arriba en totalidad infinito a la conclusión de que, cito, el sujeto es un anfitrión. De aquí en más su filosofía no hace otra cosa que radicalizar esta afirmación. En de otro modo que ser, o más allá de la esencia, la constitución de la subjetividad mediante la epifanía del rostro desemboca en la sustitución, afirmando un sujeto ya no solo anfitrión, sino rehén del otro, hasta el extremo de la expiación de las faltas de los otros, ofreciendo la propia vida. La subjetividad ética de Levinas queda definida como el otro en el mismo, expresión que usa en su época madura. La presencia del otro desde el primer latido del psiquismo es un verdadero traumatismo que significa, cito, un desgarrón en la unidad de la percepción trascendental, un desgarro de la esencia. Punto 3, más allá de la guerra. Ahora bien, ¿cómo salir del orden que instaura la guerra? ¿Cómo salir de la totalidad? A lo largo de su obra, Levinas ofrece pistas para una correcta comprensión de esta pregunta. Pues no se trata de pensar si podemos salir de la violencia y de la guerra buscando una violencia menor o mal menor aceptable. El desafío consiste en imaginar una salida a la violencia que no sea tampoco la mera negación de la misma. De aquí que habría que remodular la pregunta. ¿Cómo salir del orden que instaura la guerra? Es, para Levinas, cómo pensar la posibilidad misma de un más allá de la guerra. Debemos ahora detenernos en el sentido levinasiano de esta locución adverbial, utilizada, como ya lo dije recién, en títulos de sus libros, De otro modo que ser, o Más allá de la esencia, Más allá del versículo, o incluso en artículos como Hermenéutica y Más allá. Resumo, para no tomar mucho más tiempo, esta indicación del más allá en dos orientaciones, en dos direcciones. La primera,
El término más allá no debe ser interpretado aquí en un sentido espacial o temporal, como designando un lugar fuera del mundo, donde cabría la posibilidad de una especie de sobreexistencia, ni de otro tiempo, fuera o paralelo de la historia, e incontaminado de esta. Segunda dirección. Más allá no se describe de manera negativa. No se trata entonces de una negación que niega el orden manteniéndose en el mismo plano. En este punto, vale traer la crítica radical de Jacques Derrida en su ensayo titulado, que mencioné al comienzo, Violencia y Metafísica, publicado en 2 volúmenes en 1963, trabajo de los que luego nuestro autor dirá, me anestesió en la primera entrega y luego me operó en la segunda. Derrida intenta mostrar cómo, dando vuelta a Levinas contra sí mismo, en su aspiración a la no violencia, Levinas es violento. Aún más, cae en lo que Derrida llama la peor violencia. Pues, a ojos de Derrida, Levinas parece criticar la violencia a partir de una dimensión más originaria, dimensión de no violencia abierta por una alteridad irreductible e incontaminada. Pero a su juicio, el rechazo de toda mediación posible con esa alteridad alberga el peligro de una violencia de nuevo tipo. Según Derrida, el pensamiento de la no violencia de Levinas remite así a una supuesta pureza incontaminada anterior a toda violencia. Ese otro levinasiano, al ser irreductible a nuestras categorías, no participaría del espacio esencialmente finito, constitutivo del propio ser humano, en donde se da indefectiblemente, a juicio de Derrida, la violencia. Dicho de otra forma, en el intento levinasiano de restringir la violencia por una relación con el otro sin mediación, Derrida cree ver el riesgo de la peor violencia, la del silencio. Esto es problemático, o sería problemático, al menos por 2 razones. 1, porque en su aspiración a la no violencia, ese pensamiento se vuelve violento, al remitir a un afuera, demasiado afuera, que me deja sin posibilidad de negociar, de mediar con el otro. 2, porque extremadamente puro, extremadamente incontaminado, fuera del lenguaje y de las categorías del entendimiento y del horizonte de cualquier posible aparición, el otro permanecería en el silencio que destruye la posibilidad de una paz. En síntesis, Derrida le reprocha a Levinas el haber pensado la paz fuera de la violencia que nos constituye, es decir, fuera de nuestra condición de seres finitos. Pero a nuestro juicio, compartido por otros, la lectura que hace Derrida es parcial. Es correcta, pero parcial. Pues, como dijimos, con el más allá, el pensamiento de Levinas, al menos en totalidad infinito, no se define como la búsqueda de una no violencia, en función de la negación de la violencia, pensando la paz de manera negativa, como negación de la guerra, sino, como incluso reconoce el propio Derrida en la locución ante la muerte de Levinas, la paz remite a un sí primordial, al sí del otro. Se trata entonces de un más allá como sí, y no como negación. Un más allá que remite a una excedencia, como lo que siempre nos hace exceder. El orden de la guerra, el orden de la violencia, el orden. Más allá del orden, entonces, que implanta la guerra. Pero se trata, como dijimos, de un más allá paradójico que porta la idea formal de infinito cartesiano, que como vimos en el punto anterior,
Levinas moviliza contra la violencia. Insisto, la idea formal de infinito se produce o concretiza en la relación con el otro, y se produce en el seno mismo de la experiencia, en el interior de la experiencia, pero sin poder ser ella expresada en términos de experiencia. Más allá, o infinito, como punto de exceso dentro de ese mundo. Más allá, entonces, como insubordinación del orden del mundo instaurado por la paz. Recuperando lo dicho hasta aquí, más acá de la violencia, es decir, la precedencia de la dimensión ética, y más allá de la guerra, dimensión de excedencia, se abre una nueva inteligibilidad donde adquiere su sentido propio la posibilidad de una paz ética. Cuarto y último punto, entonces, la paz ética precede a la paz ontológica. Como ya hemos dicho, Levinas opone a la ontología de la guerra la escatología de la paz. Así como escatología, también la noción de paz posee una fisonomía precisa que aquí pretendemos nombrar como paz ética. Ante todo, la paz levinasiana, como quedó claro, no es la antítesis de la guerra, puesto que se movería en el mismo plano que aquella. No es tampoco la resultante del fin de la guerra. Cito, paz de los imperios salidos de la guerra, como lo llama en Totalidad Infinito. No se trata entonces de una tregua ni de una violencia contenida. La paz no es la suma cero del resultado del cómputo de los conflictos. Pero tampoco, como podría parecer a primera vista, paz en Levinas no se limita solo a ser mero respetuoso del otro. No se trata de la paz como la armonía o la tranquilidad. Porque, en este caso, no se toca el orden violento. Todavía se piensa que el sentido procede del sujeto al otro. En el último parágrafo de las conclusiones de Totalidad Infinito, cerrando el discurso abierto sobre la guerra, Levinas vuelve sobre la cuestión de la paz. El primer párrafo es sobre la paz, el último parágrafo sobre la... Perdón, el primer párrafo sobre la guerra, el último parágrafo sobre la paz. En ese último parágrafo dice: la paz no puede identificarse, pues, con el fin de los combates que acaban faltos de combatientes, por el fracaso de unos y la victoria de otros. Es decir, los cementerios o los imperios universales futuros. En busca de la significación positiva de la paz, a estos análisis de totalidad de infinito debemos agregarle otros. Levinas ha escrito extensamente, y sobre todo al final de su camino, sobre esta paz. Un claro ejemplo lo constituye el artículo titulado, justamente, Paz y Proximidad, publicado en 1984. La tesis de este trabajo es transparente. La proximidad del prójimo es, para Levinas, la condición de posibilidad originaria de la paz que para el lituano francés denomina paz ética, contra la paz de los imperios, de los estados, de la política. Así, Levinas invita a un cambio de enfoque, un giro en la dirección de la búsqueda. En resumen, se trata de pensar la paz desde el otro hacia el sujeto, y nunca desde el sujeto, aún respetuoso, hacia el otro. De esta manera, la paz llama a romper, llama a subordinar por parte del yo todo orden que no permita la manifestación nunca manifiesta de la alteridad del otro. Así, la paz tiene que ver con la manera de romper los órdenes o sistemas que nos constituyen. Como afirma la filósofa franco-chilena Aisha Messina,
paz no conduce al respeto, sino a una insubordinación anárquica en relación con los sistemas que nos constituyen, que restituyen al yo su singularidad. De este modo, y concluyo, la paz no es un silencio fuera del lenguaje posible, como parecía criticar Derrida, sino por el contrario, consiste en una manera de estar en el lenguaje, una manera ética, que rompe con el silencio o el enmudecimiento del lenguaje. Termino con una expresión del prólogo de Totalidad Infinito, una vez más, dice Levinas, la paz se produce como aptitud para la palabra. De aquí que vuelvo a agradecer nuevamente la palabra a Maxi, a nuestro grupo y a Laura, y devuelvo la palabra para abrir el diálogo. Muchas gracias. Bravo. Muchas gracias, Luciano. Muy bien. Muy bueno. Excelente. Por favor, a ustedes por el silencio, la escucha. Martín. Yo aplaudí, pero también tengo preguntas, así que si me dan la palabra ya pregunto. No, Perdón, creí que confundí la mano de pero aplauso con la de levantar. tengo una pregunta que la tengo además Sí. anclada desde el inicio casi, porque, bueno, me gustó un montón lo que leyó Luciano, yo desconozco, leí muy poquito a Levinas, la verdad que es muy interesante lo que escuché. Me llamó la atención algo que es una pregunta casi de histórica y de, de saber si vos rastreas. La pregunta es esta y voy a dar las razones, ¿no? Después de por qué la pregunta. La pregunta es si vos en la obra de Levinas, hasta donde vos conocés, rastreás alguna influencia o alguna lectura de Levinas de la obra de Albert Camus. Y digo, ¿por qué? Porque esta Totalidad Infinita es del 61, creo, ¿no? Del 60-61. El hombre rebelde es del 51, justo estábamos hablando de esto antes. Y hay una línea argumentativa que es prácticamente, no voy a decir la misma, pero muy similar. La ética pensada casi como una filosofía primera, y una ética que abre un plano metafísico, porque vos decías acá, ¿no? La aparición del rostro del otro, ¿sí? Tenía una primacía, y abría este otro plano metafísico, que era segundo, si se quiere, y cuando uno lee El hombre rebelde, hay un Camus que está diciendo, nos rebelamos ante un totalitarismo que viene de frente, y en el hecho de rebelarnos se nos aparece un valor confuso que es, bueno, cuando uno dice no, hay algo que vale, no se sabe bien qué es, pero lo que sabemos es que este mal que era individual, ahora se ha vuelto colectivo, digamos, y estamos en esta misma situación con otros. Y aparece un plano metafísico que es que hay una naturaleza humana, o sea, el ser del hombre se definiría por el ser solidario para con el otro, digamos, frente a esta totalidad o a esta opresión. Entonces la pregunta por ahí es simplemente no, me vas a decir, pero es si existe alguna, si lo leyó, si sabemos si lo leyó, si podría haber alguna influencia, porque incluso en La Peste la línea argumentativa es la misma y lo que hay es una búsqueda de una posición no violenta, que sería una tercera posición pacífica, que también aparece ahí en la novela. Fin de mi pregunta. No sé, Laura, si querés que vamos respondiendo a uno, ¿te parece? Creo más ordenado, Sí, ¿no? uno a uno vamos, sí, Bien. así vamos con más detalles, sí, sí. Perfecto. Bueno, gracias Martín, y te respondo también con un contexto, porque evidentemente no sé si puedo responderla con toda la precisión. Primero un asterisco te diría, quizá como no conozco tan bien lo de Camus, podemos no estar hablando del mismo lenguaje. En Levinas, metafísica no sería del orden posterior, de hecho él pone a jugar la metafísica contra la teología, perdón, contra la ontología, digamos, ¿no? Un poco en polémica con Heidegger justamente, mostrándole que la ontología no es fundamental, sino que es la metafísica, pero entendida como deseo del otro, digamos, ¿no? Ahí, pero esto, ¿por qué no me parece que es solo una cuestión terminológica? Porque si te entendí bien, sí, bueno, el asterisco, después respondo al otro. Si te entendí bien, decías, bueno, hay una especie de que el ser del hombre en realidad es solidario, qué sé yo, y el de Levinas no es así, ¿eh? El Levinas al contrario, el ser del hombre es un conatus essendi, es el interés por ser, la perseverancia por ser. Lo que despierta esa perseverancia es la irrupción. De modo que, más cercano a una especie hasta de realismo, diría,
lo natural no es que sea la violencia, pero sí es la preservación en el ser, lo expresa supuestamente natural, entre comillas, digamos, ¿no? Que tiende a la violencia. De modo que la bondad no es natural, no está en el ser, justamente al contrario, digamos, ¿no? Y esto es interesante, porque a veces cierta lectura así como un poco edulcorada reduce a Levinas o omite, esto fue parte del desacuerdo después que hubo con Ricker, omite el momento más ontológico, o sea, los estudios ontológicos que hace Levinas sobre la constitución del sujeto como identidad, que en totalidad infinito son previos a la constitución del sujeto como subjetividad o como ipseidad. Entonces ahí podría haber como una especie de confusión, digamos. No se trata tanto de volver a una especie de estado natural, de bondad, sino justamente el dejarse irrumpir por esta... De hecho, en un momento dice, lo humano es la crisis ontológica. La ontología persevera en el ser, lo humano es una especie de crisis o de fractura en eso. Entonces ahí como quizás ese primer asterisco que puedes aclarar también nuestras conversaciones. Respecto puntualmente a lo que vos me decís de Camus, es cierto, no lo sé, no te lo podría ni negar ni afirmar. De lo que recuerdo, y también no quisiera afirmar así de forma taxativa, no lo cita de forma explícita. Por otro lado, últimamente, y a propósito del tercer tomo, sobre todo de las obras completas que vienen publicando como materiales inéditos, se reavivó, siempre estuvo, pero se reavivó todo un flanco de estudios críticos sobre Levinas que es sobre la relación con la literatura, digamos, ¿no? Hay un pasaje muy famoso donde, con gran habilidad pedagógica, pero también con ingenio así como agudo, en un momento pregunta si ya no está todo dicho en Shakespeare, digamos, ¿no? Como si diciendo, bueno, la literatura tiene otra capacidad para decir cosas que después en la filosofía, etc. Entonces ahí quizás, y ya se están publicando estos últimos tiempos muchos estudios sobre justamente no solo las lecturas de Levinas, sino la relación entre Levinas y la literatura en general. Es muy trabajado la relación, por ejemplo, con Dostoyevsky, que él siempre lo remite a una lectura de infancia en su Lituania, Rusia natal, pero ciertamente creo, no es digamos, el filón que yo más conozco, eso se podría ampliar a otros horizontes, ¿no? Y sobre todo en Francia, con una importante gala de cultura francesa, así que la respuesta es, sospecho que sí, ahora habría que buscar un poco más con lupa si hay alguna cita explícita o algo de ese estilo. Genial. Puedo decir que me anestesió y me operó. Así que... Está buena la expresión. Está muy bueno. Gracias, Luciano y Martín. Carlos Casali. A ver, bueno, voy activando sonido, cámara, todo. Creo que ya estamos. Bueno, felicitaciones Luciano y gracias por la invitación. Un comentario general, yo descubrí a Levinas como lector hace poco y tengo unos cuantos años encima, y pese a que lo escuchaba a Cuyen en los 80, que creo que fue uno de los primeros que recibió a Levinas digamos, en el territorio de la filosofía latinoamericana, nunca me interesé realmente, ¿no? Pero hace unos años lo descubrí y verdaderamente es un descubrimiento. No tanto para quedarme en Levinas, cosa que sí me parece que hizo Luciano y lo recorrió ampliamente, sino porque desde Levinas se me abrieron algunas perspectivas interesantes sobre un autor que a mí me interesa un poco más, que es Heidegger, ¿no? Y pese a los desencuentros históricos políticos entre ambos, creo que comparten en buena medida una cierta preocupación por pensar después de Hegel, sobre todo, tal vez después de Nietzsche, no lo sé muy bien, después de la crisis de la metafísica podría ser un punto de vinculación. Pero ahora va el comentario específico para Luciano. Que es sobre un punto que a mí me viene interesando últimamente, que es la idea de excedente, exceso, excedente, que es una palabra que usó Luciano también para referenciarla a Levinas.
¿Qué pensás vos, Luciano, sobre el excedente, en el sentido de qué hacemos con el excedente? O sea, cómo lo incorporamos en el pensamiento, en la filosofía, en una ética, en una política. Porque me da la impresión de que caben sobre este punto se me ocurre que caben dos posiciones, probablemente quepan unas cuantas más, ¿no? Pero o lo acepto gozosamente el excedente, y eso me impulsa hacia la riqueza del lenguaje, a la diversidad cultural, a la polisemia, al diálogo, etcétera, etcétera. Tal vez al más allá, en el sentido levinasiano, o trato de evitarlo y encauzarlo. O sea, o el excedente es un bien o el excedente es un mal. Si es un mal, va más por el lado de la culpa, y se me ocurre que ahí tal vez Levinas esté más cerca de esto, ¿no? No quiero decir que no recuerde que nuestros excesos nos hacen culpables y debamos entonces sufrir por ello, pero me da la impresión de que trata de administrar algo más en esa dirección, culpógena, del excedente, que gozosa. Pero ya te digo, mis lecturas de Levinas son bastante tardías, bastante superficiales por otra parte, y bueno, me gustaría saber qué opinás. Ante todo, Carlos, gracias, siempre un gusto encontrarnos. A veces nos encontramos más así, más virtual que presencial, pero bueno, dijiste varias cosas. La primera es cierto, el Levinas tuvo, sobre todo en Argentina, una recepción bastante temprana. Yo te pateé una década todavía más atrás, lo decías, la década de los 80, está documentado, digamos, un poco que el primero que trae la totalidad infinito y la perspectiva más propia de Levinas, más allá de estos estudios críticos sobre Heidegger que son anteriores, es Juan Carlos Scanone, ¿sí? A quien de alguna manera yo también debo mi lectura de Levinas. Pero entre Scanone y Cuyen ahí evidentemente hubo una escuela de recepción, por decirlo así, de que en algún momento había que estudiarlo un poco más, porque hicieron una lectura muy particular, diríamos, ¿no? Y quizás los argentinos a veces los conocemos demasiado mediatizados como por ese lugar, y tendríamos que avanzar. Después insinuaste un poco la relación de Levinas y Heidegger, y yo comparto, le debe mucho más de lo que reconoce, o por lo menos de lo que deja ver en las críticas más directas. Respecto al excedente, creo que vos me preguntás a mí, y no a Levinas, ¿no? Y eso siempre es más difícil, y uno valga el término levinasiano, se expone más. Voy entonces a lo más seguro. Vos decías que intuías en Levinas cierto vuelco hacia el orden del evitar, digamos, ¿no? Del exceso como también algo peligroso. Y efectivamente, quizás este es el flanco más, a mi juicio, más débil, o tal vez el que haya más que reforzar, es el rendimiento político de esta primacía de la ética en Levinas, ¿no? Aquí también hay un parteaguas en la biblioteca, quien supone que esta teoría no deja de acabar en un estado liberal que, como no puede contemplar el excedente ético, se basta con la violencia de la comparación, etc. Y hay otros que hacen alguna relectura un poco más creativa en esa dirección, ¿no? Pero soltando a Levinas, que no es fácil para mí, preguntándome más a mí, yo me inclinaría por lo primero, porque es un bien. Y entonces vos nos invitabas a aceptarlo. A propósito justamente de Scanone, y por eso comencé así la respuesta, él siempre proponía algo que a mí me quedó como un poco así como consigna, digamos, que lo que tendríamos que buscar, tanto en ética como en filosofía política, etc., es el plus de vida, ¿no? El plus de vida, que es un hecho gratuito y de libertad, que va apareciendo, ¿sí?, a lo largo de la historia concreta.
Y él lo veía particularmente, y en eso yo creo que tiene razón, o sea, no porque lo veía él, sino porque también yo lo pienso, en los movimientos populares, en la cultura popular. Ahora, claro, ahí siempre está como el paso de, bueno, y el momento de la política concreta, ¿qué hacemos? Digamos, ¿no? Se queda como sociedad civil previo al Estado, pero ponemos ahí como un párrafo más en la filosofía política para que el Estado no termine de absorber nunca la sociedad civil, entonces siempre pueda hacer una especie de confrontación, etc. A mí me parece que habría que pensarlo más bien en una suerte de lógica tridimensional, o si quieren, en medio de una dialéctica con dos polos, con tres, digamos, ¿no? Y en ese caso yo pienso que ese momento de excedencia tiene que estar siempre también en tensión dialéctica abierta con los otros. Entonces, ya no se podría cerrar, ¿no?, en una dialéctica bidimensional que siempre tiende a la síntesis, por lo menos en una lectura escolar de Hegel, digamos, sino que la única posibilidad de mantener ese plus no incontaminado de la historia, porque en definitiva un poco lo de Derrida, ¿no? Si es un plus incontaminado de la historia no sirve para nada, porque en definitiva no podemos negociar, que es una palabra que también le quiere provocar a Levinas de alguna forma, ¿no? La necesidad de negociar con el otro en algún punto, pero al mismo tiempo, entrando en relación con las otras instituciones, pienso en la política y también en la economía, necesita de alguna forma participar, ¿no?, respetando, conservando su alteridad, o su novedad, o su excedencia, que sé que a vos ese es el término con el que estás trabajando, ¿no? No sé si si escapé mucho de la pregunta, o... Es para no hablar de mí, digamos, ¿no? Uno va buscando como excusas para... No, gracias. No te comprometí a vos en la pregunta porque no creo que nadie le dedique mucho tiempo a un autor si no empatiza de alguna manera con el autor y no encuentra elementos ahí para seguir pensando, ¿no? Bueno, la otra razón pudiera ser tener financiamiento para investigar Levinas, pero como te conozco no creo que lo hagas por ese motivo. Y porque no hay Gracias. financiamiento, por las dos cosas. No, y el punto, quizás el punto 5, el que me faltó, digamos, y como decís vos, el que a uno más le interesa, el que va abajo del más allá de la violencia, sería más allá de Levinas, en algún punto, ¿no? Que me parece que es un poco donde toda lectura, por lo menos, que no se preocupe solo por el financiamiento, tiene que apuntar. Sí. En ese camino estamos. Gracias, Carlos. Gracias, Luciano, de vuelta. Graciela. Sí. Sí, Luciano, bueno, en primer lugar te felicito por la exposición. Me pareció excelentemente estructurada, y justamente en función de esa estructura que presentaste digamos, surge mi pregunta. En primer lugar, hablaste de una fenomenología de la violencia, y en la descripción que hiciste yo me sentí muy identificada con algunas de las cuestiones, sobre todo con el tema que, digamos, de lo que yo había expuesto respecto de lo que yo considero tres pilares, partiendo de la existencia encarnada, que ya de por sí, digamos, es violenta, el ser en el mundo, digamos, en otros términos, implica violencia. Y sobre todo, digamos, en esos tres pilares, digo, la existencia encarnada, la intersubjetividad y la acción, ¿no? En esa fonología de la violencia vos presentabas justamente el punto más fuerte, me pareció a mí, es el de la acción, porque, digamos, a través de la acción es que se produce la violencia, digamos, y fundamentalmente, ya no como, digamos, yo lo veía en Ricard como disminución de la capacidad del poder hacer, sino fundamentalmente, vos acá lo presentabas como borramiento del otro, ¿no? Es decir, todavía mucho más fuerte. Es decir, porque no solo entendí, vos corregime, porque yo tampoco soy especialista, lo sabes muy bien en Levinas, sino que voy siguiendo algunas cuestiones. Pero
digamos, es decir, acá el tema no solamente, como decías, la disminución, sino el borramiento del otro y el borramiento de la propia subjetividad. Hasta tal punto que la guerra o la violencia en general, ahí digamos creo que si bien la guerra es una de las expresiones así como más nítidas de la violencia, ahí la paleta de la violencia es muy amplia, ¿no? Pero, digamos, en esa fenomenología de la violencia, vos considerás, hablaste en un momento también, del enmudecimiento, es decir, el que me deja sin palabras. Creo que ahí para mí en el tema, y lo volviste a retomar al final, el tema de la palabra, son los temas más vinculados para mí a la violencia. El dejar, es decir, primero, porque cuando ya no tenemos, cuando ante lo intolerable, ante lo que no podemos aceptar, lo único que no nos quedan palabras, sin palabras, ¿no? No tengo palabras, es decir, eso todo el tiempo se dice, ¿no es cierto?, en el lenguaje corriente, ante una situación de violencia. Bien, esto por un lado. Voy a tratar de poder son varias las cuestiones que me presenta, varios flancos me presentó tu exposición. Entonces, hasta ahí una fenomenología de la violencia, con la cual creo que tenemos elementos en común en lo que estamos discutiendo. Pero de repente, al estilo Levinas, por supuesto, dejó de ser fenomenología, ¿sí? Y la totalidad, digamos, es decir, de que la cual Levinas es un crítico, creo que dijiste, es válida también para la fenomenología. Es decir, esto puede ser discutible, no es el momento de discutirlo ahora, pero, digamos, es decir, siempre es muy claro Levinas en ese sentido, ¿no? Respecto a la lectura que hace de la filosofía de Occidente. Ahora bien, entonces, dos cuestiones. Una, justamente, bueno, a ver, ¿qué pasa con la fenomenología? Yo sé que vos eso lo estás investigando, es decir, ¿hasta dónde Levinas es fenomenólogo o no es fenomenólogo? Y acá en este caso se ve muy claro, porque la segunda parte de tu exposición abandona, digamos, ya entras directamente en los patrones de Levinas, que también son muy claros y que permiten entender la crítica de Derrida que planteaste, ¿no? Es decir, la crítica de Derrida, en el fondo yo no conozco el texto de Derrida, obviamente, me llamó mucho la atención, pero la crítica de Derrida no está más, pienso yo, que dentro de esa crítica general que se le hace a Levinas, que justamente, bueno, ese énfasis, ¿no es cierto?, en el rostro, en el otro, es decir, ese anonadamiento, ¿no es cierto?, es decir, de la subjetividad, y que no es solamente respecto a la subjetividad, sino es muy radical, ¿no?, pienso yo. Entonces, digamos, por eso digo, ahí veo un corte que de alguna manera también lo hace sentir Derrida, o por lo menos en lo que vos expusiste. Voy así, no sé, si me podrás contestar, no sé si soy clara tampoco en la presentación. Pero por último, lo que más, es decir, realmente donde más pongo énfasis es en esta cuestión de la palabra. Es decir, porque vos finalmente, ya cuando abordás la última parte de la paz ética, estás abordando también el tema, ¿no es cierto? Yo acá incluso justo anoté aptitud para la palabra, ¿no? Es decir, que en última instancia, es decir, ¿qué hay, digamos? Es decir, ¿qué es lo que, a ver, cuál es la inversión que se da? ¿La paz lleva otra vez a la posibilidad de palabra? ¿Cómo se transita digamos, esta posición tan fuerte entre el enmudecimiento y la posibilidad de palabra? ¿Sí? Que implica la paz, que sería en última instancia entre la guerra y la paz, digamos, ¿no? Parece, hablando de literatura, digamos, nos remitiríamos a Tolstoy, pero bueno, un poco la cuestión es esa, no sé, a ver cómo podés, digamos, qué respuestas tenés, si es que son posibles, porque sé que el tema es bastante, que habría que tratarlo con mucho más, yo tendría que leerlo digamos, con más serenidad, ¿no? Bueno, ante todo, muchas gracias, Graciela.
de alguna manera también que esté acá tiene que ver con, como dije al principio, con sobre todo con su ánimo, digamos. Sí, de las 4 cosas que mencionaba, yo creo que de las 4 merecerían como una consideración que tal vez excede el tiempo que tenemos, pero por lo menos lo intento, lo ensayo. La primera, efectivamente, creo que en algún punto, yo traté de apegarme un poco más a la letra levinasiana, pero hay puntos en común con los que presentaste a propósito de Ricoeur. Y quizás el más disonante, o al menos el más radical, tiene que ver con eso, de no tanto una disminución, sino de una soledad, directamente. Es el actuar solo, no es el actuar, digamos, disminuyendo la capacidad de, que quizás sería toda la cuestión del hombre capaz, etcétera, digamos, ¿no? Levinas como que no entra en ese ámbito de la capacidad, sino que es de algún punto más inflexible. A propósito de la relación entre Levinas y la fenomenología, bueno, un poco ese era lo que vengo trabajando, y mi propuesta tenía que ver con estudiarlo en base a la cuestión del tiempo, digamos, donde a mí me parece que ahí es el momento más fenomenólogo de Levinas, mientras que en todo lo otro no tanto. Por ejemplo, en la noción de horizonte, porque justamente el horizonte es el que violenta, al poner de alguna forma una condición de aparecer, y es el que termina violentando, ¿no? Él asocia la noción de horizonte con la noción de mediación. De todos modos, y para complejizar la respuesta, no para solucionarla, Levinas insiste en que el pasaje, o que el paso que él quiere dar, solo es posible a través del análisis intencional. Es decir, que él quiere partir de la intencionalidad, perdón, ¿sí? Para mostrar cómo de alguna forma esa intencionalidad responde a una intencionalidad inversa. Por eso, quizás el flanco más fructífero del diálogo, como alguna vez lo conversamos nosotros en el seminario y acá en el grupo, sea la cuestión de la pasividad, ¿no? La radicalización que hace Levinas a propósito de las síntesis pasivas. Y por eso de ahí la cuestión del tiempo, ¿no? Lo cierto es que con Husserl Levinas empieza siempre. El problema es la segunda parte, digo yo, ¿no? Si es con Husserl de la mano, con Husserl más allá de Husserl, con Husserl contra Husserl, y ahí para justificar cualquiera de las posiciones, porque a mi juicio es muy fluctuante digamos, la consideración de Levinas a propósito de Husserl. Incluso yo creo que, como dice algún autor por ahí también, uno podría seguir la trayectoria, el itinerario reflexivo de Levinas, no tanto como sugería Carlos a propósito de aquello que debe y no a Heidegger, sino aquello que debe y no a Husserl, porque la estrategia de Levinas es, inicialmente, Heidegger contra Husserl, tesis del doctorado del 30, Ser y tiempo. Y después del compromiso de Heidegger con el nazismo, que Levinas dice tener noticias ya en el 33, muy temprano, pone a jugar a Husserl contra Heidegger, para mostrar las posibilidades abiertas que, no en los inéditos, como a veces solemos decir, sino que en los textos, una lectura nueva de los textos canónicos, digamos, de la fenomenología de Husserl, podrían ir más allá que Heidegger. Entonces, yo encuentro que, de alguna forma, Levinas incorpora la fenomenología toda, porque a veces habla directamente de la fenomenología de forma algo injusta y no hace alguna precisión respecto, por ejemplo, a Merleau-Ponty, digamos, ¿no? que habría mucho como para salvar a propósito de la posición de Levinas. A veces decía, hace juicios donde engloba la fenomenología dentro de lo que aquí llamé el concepto de la totalidad, y que posteriormente va a ser el concepto de saber, o todavía lo que Heidegger llamaría la metafísica de la presencia, pero por otra parte siempre, y en el Levinas maduro más todavía, siempre se encarga de subrayar las posibilidades que en la fenomenología él sostiene que lo llevarían a la suposición. ¿Que lo llevaría? A su propia posición, como sugiriendo que la novedad no es tanto una ruptura, sino de una continuidad, digamos, ¿no? Bueno, ahí un poco está, me parece, los marcos del debate. A mí me resulta quizás más provechosa la pregunta, ¿qué hace Levinas con la fenomenología?,
que si Levinas es fenomenólogo o no. Claro. Que por otra parte fue como una pregunta que en vida misma de Levinas ya fue, digamos, los primeros críticos de Levinas ya empiezan como a marcar, ¿no? En el sentido de que, y esto también es de Derrida, de alguna forma lo que dice es esta famosa distinción entre espíritu y letra, ¿no? El espíritu de la fenomenología contra la letra de la fenomenología. La letra sería el análisis, la reducción trascendental, etc. Todo eso Levinas dedica unas cuantas, mucha tinta, digamos, a criticar, y por otro lado, siempre en tono de sugerencia, muestra cómo la trascendencia y la inmanencia en la conciencia, etc., podría ser, ¿no?, un paso para llegar a esto. Y lo último, bueno, usted decía lo de la crítica de Derrida, efectivamente, yo creo que traía esa anécdota un poco chistosa, porque efectivamente es una trompada. De hecho, hay quien lee en esas críticas de Derrida, que son del 63, o sea, inmediatamente posteriores a Totalidad Infinito, la dirección posterior, es decir, leen de otro modo que ser y más allá de la esencia como una respuesta de Derrida. A mí me parece un poco exagerado, me parece atribuirle demasiado peso, pero no deja de tener algo de cierto, digamos, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, porque a partir de ahí Levinas le va a dar mucha importancia, y ahí creo que habría otro punto de contacto con Ricoeur, a la cuestión del lenguaje. Se profundiza muchísimo más esa diferencia famosa entre el decir y lo dicho, ¿no? Que no hay nada fuera del lenguaje que se prestaría a la violencia, sino que hay un decir originario previo y vivificante de todo lo dicho. Y que lo dicho siempre traiciona de alguna forma. Claro. ¿No? Entonces, recuperando un poco incluso la pregunta de Carlos, toda institución siempre se fundamenta en torno a dichos. En cambio, Levinas dice, de lo que se trata es del decir. ¿No? Incluso pienso en Laura cuando se posiciona como intérprete, como hermeneuta, como traductora, que también ahí habría, esto lo hablamos en otras reuniones del grupo, ¿no? Esta especie de violencia de la hermenéutica o no, etc. Pero de alguna forma el texto mismo exige esa traducción, porque se necesita redecir constantemente. Acá es un poco evidente el judaísmo talmúdico de Levinas, ¿no? La necesidad esta de todo el tiempo traducir en el lenguaje de la época. Bueno, en fin, eso es un poco lo que, Graciela, que me iba surgiendo tus múltiples comentarios que me fui anotando. Gracias Luciano. Bueno. Luciano, aprovecho estos poquitos minutos que quedan para hacerte una consulta, porque no me quedó como, no lo entendí del todo. Cuando casi hacia el final mencionaste que el rostro no es espectáculo, sino que es voz, se relaciona, supongo, si entendí bien el tratamiento que nos ofreciste. El no ser espectáculo se relaciona con que el rostro tampoco es imagen. Claro. Y el ser voz sería entonces, es justamente lo que iba Graciela, es ese, no quiero decir rol, pero ese operar de la palabra como mostración o presentación del otro. Porque ahí no termino como de entender del todo entiendo que el rostro no se presenta como imagen, es decir, por eso se lo puede, no dijiste aniquilar, sino aplanar, ¿no? O disolver, bueno, un término, aniquilar creo que es demasiado, pero eso es lo que te quería preguntar, si eso de voz, de la voz, que el rostro es voz. Ahí me parece que Levinas pone a jugar, que no es tampoco tan original de él, como los dos paradigmas, ¿no? El paradigma asociado a la visión, de modo que va a descartar todo lo que tenga que ver con como decías vos, con la imagen, ¿no? Y el espectáculo que se ofrece a la imagen, para poner en primer lugar la escucha, digamos.
¿no? Y por eso va a explotar filosóficamente mucho más el campo semántico de la voz, de la expresión. De nuevo, ahí yo no lo niego, pero me parece que es dispensable el remitirse a su tradición de fe o a su confesión de fe, que también lo lleva para ese lado, digamos, ¿no? Quiero decir, cuando digo esto, porque no lo dije en la presentación, le estoy otorgando credencial de filósofo independientemente de su fe judía, digamos. Independientemente de su fe judía no significa que no esté en juego, valga la redundancia, sino que su argumentación es válida más allá de esa fe. Si no, no tendría sentido. Entonces, abierto este ámbito de la escucha, Levinas caracteriza el rostro como expresión. Yo dije vos, tal vez la categoría precisa es la de expresión. Y eso le habilita a dos cosas. La primera es que esa expresión, dice Levinas, es la relación directa, inmediata, porque todo modelo de mediación es en definitiva el que lo lleva a la violencia, y para él todo esfuerzo de visión supone un escenario, un contexto, un espectáculo donde aparezca, digamos, ¿no? Entonces la expresión es directa, no tiene intermediarios, por decirlo de alguna forma, y al mismo tiempo decía que es una voz porque es una orden, ¿no? Es la orden que dice, a partir de su fragilidad, o sea, su modo de aparecer es la expresión. No es que está el otro y se expresa, sino que el otro es la expresión. Porque si estaría el otro y se expresa, se necesitaría un canal para esa expresión y ya había una mediación, digamos, ¿no? Entonces, la apuesta de Levinas es que el otro es expresión inmediata, la expresión es la única relación que puedo tener con el otro, de modo que la forma, como decíamos antes, respetuosa de vincularse es la responsabilidad, ¿no? Que él vincula con la respuesta. Responsabilidad y respuesta etimológicamente se conectan. Entonces, a mí me parece que Levinas se encuentra en esta forma de hablar esos tres elementos, ¿no? Inmediatez, ¿cómo se llama? Perdón, escucha, inmediatez, ¿sí? Y orden. Que esas serían como las tres notas que podrían caracterizar al otro. Y la nota faltante, que quizás no entra en este lado, es la nota de la altura, ¿no? Que dice, o sea, ¿por qué no habría un plano de igualdad entre yo y el otro, por más que seamos diferentes, ¿no? Pero justamente, la fragilidad del otro hace que su, diríamos, manifestación nunca manifestada sea negativa a mis poderes, ¿no? Se manifiesta no diciendo yo soy, sino no me mates. Que al mismo tiempo positivamente va a decir es la responsabilidad, ¿no? Entonces, como que el reverso del no matarás es no me dejes morir en soledad. Un poco como que esa sería la trama, digamos. Te hago una última pregunta sobre lo que dijiste, y es orden y no llamado, el tercero de los que mencionaste. Sería Es orden y no llamado. Es decir, porque la posición de la escucha podría entenderse como la escucha al llamado, digamos, en tanto justamente expresión, pero bueno, es orden específicamente. Sí, exacto, es orden y no llamado. Pero es una no orden llamado. porque ¿cuál es el matiz del llamado? Por lo menos que me parece. ¿Cuál es el matiz del llamado que no quiere Levinas? Que yo lo escucho siempre, digamos. No es que me toca la puerta y yo veo si le abro o no. Es una orden. Yo después podría hacer oídos sordos a esa orden. Pero la orden está. No, yo puedo incumplirla, pero no puedo no escucharla. Si fuese un llamado, yo tendría la iniciativa de escucharla y todavía estaría, digamos, de alguna forma concediéndole mayor iniciativa al yo. En cambio, la orden lo que busca es ir en contra de la espontaneidad de ese yo. Por eso en un momento decía, bueno, el primer latido del psiquismo, que sería la forma que Levinas se encuentra para hablar del yo sin caer en esquemas tradicionales, digamos, el primer latido del psiquismo ya es el llamado del otro. Perdón, la orden del otro, digamos, ¿no? Pero claro, después tiene que decir, porque si no, no podría explicar la violencia fáctica, que a esa orden yo puedo no cumplirla.
porque si no, no explicaría por qué la violencia, digamos, ¿no? Y volveríamos a lo que dijo Martín de cierta bondad natural, etc. Pero sí, ese es uno de los puntos ahí como más, más engorroso, que necesita pasarse más lento, ¿no? Sí, gracias. Muchas gracias, Luciano. Por favor. Bueno, creo que podemos ir dando cierre a esta reunión, realmente muy enriquecedora. Soledad agradece, muchísimas gracias por la exposición, doctor Madoni, me llevó muchísimos conceptos de esta charla. Te agradecemos mucho, Luciano, y bueno, supongo que varios están con problemas de conexión porque se fueron, digamos, salieron de la reunión, así que les deseamos una tarde muy, muy linda, un buen fin de semana. También en nombre del director del centro, Carlos Ruta, que hoy no pudo participar. Y los esperamos en las próximas. Y Luciano, gracias y bueno, felicitaciones, eso en el sentido de agradecimiento. Gracias a vos, Laura, hasta la y próxima. a todos los amigos que se sumaron, Marina, Carla, Juliana. Hasta la próxima.